o no pactar? He ahí el dilema. Patricio Navia publicó una columna en el Líbero donde nos comenta que muchos en la derecha susurran cada vez más fuerte que los partidos de ese sector debieran apostar a fortalecer su elenco legislativo. Para eso necesitan romper filas con su candidato presidencial y lograr que Chile Vamos negocie un pacto electoral con republicanos. Interesante los aspectos que toca Patricio Navia en su columna. Es del día 13 de agosto, por si la quieren revisar, en el Líbero. ¿Y por qué digo que son interesantes? Porque de alguna manera responden a la intuición que planteamos en nuestra columna pasada respecto de que efectivamente nosotros podríamos transitar, y es lo más probable que suceda, hacia un régimen parlamentario. Por lo tanto, las fichas debiésemos de ponerlas en la cartelera electoral que provee de los candidatos para el Congreso y no tanto en la figura presidencial. Bueno, es curioso que hoy día ya se ha publicado nuevamente una nueva encuesta, mis queridos telepensantes, en la que resulta que ha caído Proboste a piso. Y el tercer lugar ahora lo ocupa José Antonio Kast. Fíjense que esta es una encuesta, el artículo está en BioBio Chile, lunes 16 de agosto, encuesta Pulso Ciudadano de la empresa Activa. José Antonio ya estaría ocupando el tercer lugar de las preferencias ciudadanas. Bueno, ¿pactar o no pactar? Es ahí la cuestión. Hoy día he publicado una columna que quisiera profundizar también en el Líbero sobre este tema. Y la verdad es que de lo que me hago cargo en la columna es de analizar quiénes son los actores que configurarían un eventual pacto en caso de que esto se diese así. En caso de que efectivamente la gente en Chile Vamos y la gente en Republicanos, cada cual a su medida, estuviese dispuesta a poner realmente las fichas en un gran triunfo en el Congreso, lo cual sería lo más razonable, porque de ahí provendría el próximo primer ministro, es decir, quien realmente va a ejercer el rol de presidente en este país. El problema que nosotros tenemos es, punto número uno, que hay demasiados congresistas por parte de Chile Vamos que le hacen el juego a la izquierda y la extrema izquierda. Digámoslo bien, la moda osandoniana es una moda que muchos comparten. Y es un traje que se ponen a la medida del Frente Amplio y del Partido Socialista. Y muchas veces en temas que no son ni siquiera frente amplistas o socialistas, sino que más bien comunistas. Y ese es un problema mayor, sobre todo cuando hemos visto cómo han participado en otro pacto, el que ayudó al desmantelamiento institucional de nuestro país, ridiculizando y ninguneando a las personas que dijimos que no era buena idea tratar de encauzar el quiebre que se produjo el 18 de octubre desde un desmantelamiento institucional. De la violencia no puede venir nada bueno. La forma en que hoy día estamos viendo se comporta la constituyente y quienes la habitan es una vergüenza nacional. Solamente porque nuevamente tenemos el triunfo mediático de la izquierda es que no estamos rasgando vestiduras y que no hay un mea culpa de parte de la derecha del apruebo por haber avanzado en el desmantelamiento de Chile. Hoy día ni siquiera se toca el himno nacional o se iza la bandera o se habla de república. Y eso, mis queridos telepensantes, es muy grave. Son pasos gigantescos que se han dado en el ajedrez político en favor de una ideología totalitaria. Eso lo saben las personas que tienen más expertise político, que habitaron la concertación y que han dicho una y otra vez que las cosas no se ven bien. Pero la única manera de destruir el éxito mediático que tiene la izquierda sería si la propia gente de derecha hiciese su mea culpa y dijese: nosotros nos equivocamos cuando creímos que de la violencia podía surgir algo bueno. Nada de eso ha pasado.
El ninguneo hacia republicanos ha sido sistemático. Sichel no necesita el voto republicano y por eso dice, me da lo mismo, hagan lo que quieran hacer, el que quiera apoyarlo, que apoya a José Antonio y el que no, no. Sin embargo, Chaguán sí respondió, ¿no es cierto?, ante el acto de Cristóbal Urruticoechea, siempre cuesta decir su apellido, de decidir ir por republicanos. Ya era independiente hace un tiempo y la crítica que él hace es justamente que la derecha hoy día está más habitada de autoflagelantes que de personas sin miedo dispuestas a defender la libertad. Y la reacción de Chaguán ha sido interesante, es interesante de analizar, porque lo que él planteó inicialmente es que cuando José Antonio pidió que se le diera libertad a quienes integran los partidos de Chile Vamos en vista que el candidato no es un candidato de derecha, se dijo que no había nada que darle libertad a nadie porque en realidad no se le estaba coartando a nadie la libertad. Bueno, esa discusión es la que de alguna manera zanjó a favor de republicanos Cristóbal Urruticoechea en el momento en que decide ir como candidato de republicanos, ¿no es cierto? Dice Chaguán, y quizás sea cierto, que es más fácil hablarle a los del propio sector que a los de otros sectores para persuadir y convencer a personas de quizás quienes no participan hasta hoy en política de participar. Bueno, hay muchas personas que están fuera o que no votan y que claro que constituiría un gran triunfo traerlas hacia la defensa de la República, de las instituciones y de la democracia del país. Pero no cabe duda, y esto hay que decírselo a Francisco Chaguán, que las élites dentro de los partidos de Chile Vamos han traicionado en parte, algunas de ellas, algunos miembros de ellas, a sus bases, en la medida en que se han transformado en personas que no ponen ninguna resistencia desde sus principios, desde sus valoraciones, desde su moral, al avance de la izquierda totalitaria. Y eso les pasó la cuenta. Les pasó la cuenta al punto que Desbordes se tuvo que ir para la casa, otro tanto con Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Pero además hay otro problema que nosotros tenemos a la hora de pensar en un pacto con lo que queda de Chile Vamos. Y es que lamentablemente son demasiados los parlamentarios por dicho bloque que hoy día usan el estilo de la moda de los osandones. Entonces, cuando uno ve la cantidad de personas, de parlamentarios que votan a favor de proyectos de izquierda, uno dice, no hay nada que hacer. Y se entiende que las maquinarias políticas no quieran reemplazar a personas que ya tienen redes muy profundas en sus distritos y que son incumbentes porque lo más probable es que salgan electos nuevamente. El problema es que una y otra vez la maquinaria política ha transgredido de forma tan feroz en pos de intereses inmediatos, lo que son los principios que sostienen un proyecto político en el mediano y largo plazo, que ya no es posible pensar en un pacto, porque ese pacto arrastraría o volvería a darle vida a candidatos con los que hoy día hay que competir. Hoy día no pueden haber más candidatos al Congreso porque son famosos desde la pantalla chica, fueron buenos deportistas, que apoyan a las ideas y los proyectos de la izquierda, la extrema izquierda, que son antidemocráticos, o que transan los principios fundamentales de la familia, del Estado-Nación. Esa gente no puede salir electa amparada por un pacto con republicanos, porque en ese mismo momento la falta de oxígeno que hoy día tiene la derecha termina ahogando también a la única derecha sólida que existe, que está representada en Partido Republicano. Pero además hay otra cosa importante, a lo que hace mención una y otra vez Cristóbal Urruticoechea en su entrevista al Mercurio. Esta derecha autoflagelante es la derecha que yo llamo, inspirada en un comentario que me hizo una persona muy cercana, los GCCU. GCCU, gente cuica con culpa. La gente cuica con culpa se encuentra más o menos bien repartida a lo largo y ancho de la derecha, pero sobre todo en Evópolis. Entonces es muy difícil porque
la gente cuica con culpa al final sí o sí termina siendo manipulada por quienes no tienen culpa, y nosotros lo hemos visto. La izquierda no tiene culpa, nunca ha pedido perdón por los cientos de millones de muertos que ocasionó el siglo pasado, ni siquiera se reconoce como parte de aquel imaginario que mantiene a Cuba, a Norcorea, a Venezuela en el hambre y la miseria. Son así de caras de palo, son mentirosos hasta la médula, pero al mismo tiempo saben cómo manipular a una persona que siente culpa. Y la gente cuica con culpa no hay nada que hacer. Es gente que sí o sí termina jugando a favor de la izquierda. Entonces, ¿cómo puede pactar republicanos con ellos? Es imposible. Hay otro aspecto también que es muy importante que tengamos claro. Si se siguen eligiendo candidatos al Congreso por motivos estrictamente instrumentales, entonces no importa que nosotros saquemos mayoría incluso en el Congreso. Ya lo vimos con el tema de las AFP. Es una vergüenza que prácticamente la derecha entera haya cerrado filas por razones populistas, cuando hasta la señora Narváez, hasta Boric reconoce que es una mala política pública. Y saben perfectamente que están beneficiando a la gente más rica, a la gente que todavía tiene algo en su cuenta de ahorro previsional. Entonces, todo el show que se ha hecho es lamentable. Si en este momento no es republicanos el que tiene que esperar de la derecha, que va a cargar fuertemente. Miren, les cito a Patricio Navia, que plantea justamente en su columna que es muy difícil que la derecha hereditaria, ¿no es cierto?, el gobierno que ha dirigido la pandemia logre una representación importante. Dice Patricio Navia: además, la impopularidad del gobierno saliente le pone el camino cuesta arriba a cualquier candidato oficialista. Desde el inicio de la pandemia, ningún gobierno en el poder ha ganado elecciones en América Latina, con la excepción de El Salvador, donde Nayib Bukele consolidó su poder en las elecciones legislativas. Apostarle a Sichel cuando la pandemia ha hecho que la gente quiera castigar a los incumbentes podría ser una mala idea. Y es una mala idea. Y les digo por qué. Porque el mismo Desbordes reconoció que hubo 1,5 millones de votos de la PYME menos en las últimas elecciones, porque se castigó justamente al gobierno por las medidas dictatoriales que ha tomado, amparado bajo las polleras de médicos con vocación totalitaria, que han planteado, finalmente el mundo se ha desquiciado para la gran parte de la PYME y para la gran parte de las personas que habitamos este país, producto de las medidas que se han tomado ante la urgencia de tratar de restablecer el orden público, pero ahora legitimados por la crisis sanitaria. No se han hecho bien las cosas, eso está clarísimo. Probablemente el proceso de vacunación, sí, claro, hay que reconocerlo como un proceso exitoso. Pero así todo, la división entre ciudadanos de primera y segunda categoría y la obligatoriedad que se ha establecido para poder seguir viviendo una vida relativamente normal, siendo que todavía nos tenemos que ir a las 10 de la noche a la casa cada uno de nosotros. Mientras en la macrozona sur aumentan y aumentan los kilómetros cuadrados donde el Estado falla y quedan a cargo de la distribución de la justicia y los bienes los narcoterroristas. Esto usted lo tiene en los territorios palestinos, donde Hamas y Hezbollah, y Al-Fatah se pelean permanentemente por los pedazos de territorio al interior. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, eso, impartiendo justicia, capturando territorio, siendo como las mafias, ¿no? Y entonces nosotros todos nos tenemos que acostar a las 10 de la noche. Para eso se puede controlar, se puede imponer un pasaporte sanitario que usted le impida salir si es que no tiene su plan completo, qué sé yo, si no ha seguido las reglas, etcétera. Pero allá pasa lo que pasa y no pasa nada, digamos. La gente está armada con armamento de guerra y no pasa nada. Esa es la derecha que está representando hoy día la gran apatía de su sector. Por eso es que la gente no fue a votar. En 1,5 millones mi querido telepensante, hay 1,5 millones de votos hoy día esperando a votar por Partido Republicano. Es así. Al punto que incluso en encuestas que normalmente suelen castigar a José Antonio, ya lo tienen en tercer lugar. Ojo.
Entonces, cuando uno empieza a ver que se hacen cálculos, esta propuesta de pactar en pos de mayor número de escaños, los números de escaños no sirven para nada. Si acá la que estuvo a punto de ir a una primaria o que estaba ya dentro de las figuras presidenciables, lo estuvo por sí sola, que fue Pamela Giles por el escándalo que hizo y todo lo que provocó con los 3 retiros de los fondos de pensiones. Acá hace mucho rato que no importa la mayoría, porque se imponen minorías y nosotros lo que necesitamos es gente pensante, con los principios bien puestos en el corazón, en defensa de este país y en defensa de la paz y de la democracia y de la libertad. Eso es lo que nosotros necesitamos. No nos sirve de nada tener 100 congresistas tipo los que tenemos hoy que juegan a favor de, pongámoslo así, con el trajecito de la moda Sandones. No nos sirve. Ese es el punto. No nos sirve gente como Desbordes. No nos sirven personas que plantean, como lo hizo Joaquín Lavín, que se puede llegar a ser más pobre pero más feliz, obviando la realidad de la pobreza, que es la situación de miseria en la que incluso se esclaviza sexualmente a los niños, en la que se es esclavo del narcotráfico, porque es la única manera de sobrevivir. ¿Cómo se va a ser más feliz en la pobreza? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de derecha, ya no está hablando de derecha. Ese es el problema, mi querido telepensante. Por eso es que hablar de pactos, si no sacamos nada, insisto, con tener un gran número de congresistas, si una parte importante de ellos juega a favor de la izquierda y de la extrema izquierda. Eso a partir de la flagelación, la culpa, la gente cuica con culpa. Ese es el tema. Entonces, todas estas son transacas al final muy dañinas. Uno lo que tiene que ver es que hay 1,5 millones de votos esperando por Republicanos, que no se manifestó en las últimas elecciones, y justamente Republicanos hizo un pacto con la derecha que ya se desmembraba a pedazos, pero la evidencia mayor de que la derecha hoy día, como lo dijimos en la columna pasada, está desmembrada es que no tiene un candidato propio. Pero ya vimos en el pacto anterior que si es muy probable que si Republicanos hubiese corrido por sí solo, dado el alto apoyo que tuvieron los independientes y la baja participación del electorado tradicional de la derecha, a Republicanos le hubiese ido mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que entender es que un pacto, o sea, el dilema de si hacer un pacto o no hacer un pacto, no puede estar amparado en un contexto en el que, primero, la derecha tradicional, digamos los que hasta el día de hoy han gobernado, no hacen un mea culpa respecto de su participación en la firma del pacto por la paz social y una nueva constitución, porque eso fue un error. Y a partir de ese error han maltratado sistemáticamente al sector con el que hoy día tendrían que pactar para constituir un bloque. Han sido mucho más críticos, ácidos y efervescentes, ninguneadores de lo que se ve normalmente en una muy mala calidad de la política que tiene Chile en general. Entonces se necesita hoy día, para recobrar la fuerza, dar un golpe mediático de vuelta. ¿Y a qué me refiero con esto del golpe mediático? Usted sabe, y yo sé, si lo revisan las encuestas CEP, solamente tomé esa encuesta, que en mayo de 2019 solamente un 3% de los chilenos consideraba relevante una reforma a la Constitución. Si usted se va a 2018, 2017, 2016 y así ad eternum hasta el 1990, va a tener más o menos, o desde que se empezaron a hacer esas encuestas con esa pregunta, tiene más o menos siempre el mismo porcentaje. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No, a ver, mi querido telepensante, no hubo nadie que saliera a la calle gritando que era una nueva constitución. Es más, si usted lo piensa, Piñera profundizaba el modelo que tiene la constitución mientras que Guillé lo cambiaba y la gente votó por Piñera. Acá no había ninguna intención de una nueva constitución. Entonces, ¿cómo fue que se produjo este golpe de tablero? Se produjo porque es un golpe mediático, porque hoy día los medios están fuertemente influenciados por el discurso hegemónico de la izquierda. Por eso se produjo este golpe. Y esto se venía preparando hace rato. Hay que dar un golpe mediático de vuelta. Y el único modo es a través de un mea culpa de la derecha completa, que abandone sus posiciones de autoflagelantes, que se sincere y los candidatos que son de izquierda y extrema izquierda dejen de habitar en la derecha, pasen al otro lado de la frontera y por lo tanto se
restablezca un diálogo desde los principios que dicen en estos partidos que ellos defienden. Porque yo revisé el año pasado todos los principios de Evópolis, Renovación Nacional, la UDI y Republicano. Y en materia de principios no hay grandes diferencias. No las hay, mi querido telepensante. Lo que pasa es que aquí cada quien está actuando como quiere y eso no está mal en la medida en que fuese dentro de un contexto valórico amplio. Pero acá está dejando de serlo hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno observa esto, no es posible que ahora lo que le va a costar a la derecha reconstituirse, pasen los republicanos a asumir parte del costo. El costo por las medidas de la pandemia totalmente desquiciadas, el costo por no haber sabido mantener el orden público, el costo por haber hecho genuflexión delante de la violencia, no solamente física, sino que también simbólica de parte de los organismos internacionales, ahora apoyada por nuestro Contralor, fíjese usted. Muy interesante el artículo que trae La Segunda a propósito de un programa en el que Bermúdez dice que el gobierno va a quedar muy mal parado en materia de derechos humanos. Claramente sí se violaron los derechos humanos, dejemos al lado las ONG, lo dice el INDH, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice el alto representante para los derechos humanos de la ONU. Dijo anoche el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en el programa de televisión Stock Disponible. Ustedes se dan cuenta de lo que es esto. Y todas las víctimas de todo lo que fue este estallido, todos los informes que nosotros conversamos en nuestra entrevista con Francisco Javier Cuadra respecto de la intervención extranjera en el carácter violento de estas manifestaciones, todo eso ha quedado absolutamente en el olvido y alguien de la importancia del Contralor se anima a hacer las declaraciones que hizo. Y todo eso que la gente común, desde el sentido común, sabe, es una total farsa, además de la constituyente, que por supuesto que es el resultado de un golpe mediático, pero si la gente ni siquiera fue a votar por sus representantes en la constituyente. Así de farsa era todo esto de que la gente lo que quería era una nueva constitución. Y usted me va a decir, bueno, pero en el apruebo sí, llegó harta gente a votar. Claro, porque estaba la efervescencia. Por supuesto, porque era como la manera de decirle a los 30 años anterior que todo estuvo mal. Pero realmente si les importara una nueva constitución se hubieran preocupado de votar por sus representantes en la constituyente. Y lo que pasa hoy día es que la constituyente tiene un escuálido apoyo ciudadano. Ahora, por supuesto que cuando saquen por ley decreto número 3, qué sé yo, artículo número 3, todo chileno, chilene, chilenus, chilinis tiene derecho a una vivienda, ahí van a todos a aplaudir, ¿no es cierto? Vamos a ver si después se va a poder hacer realidad, ese es el problema. Y acá viene un punto que le quiero mencionar como parte de un análisis político que me hizo mi hijo de 18 años, llamado Axel, que es el creador de este canal, es el impulsor de este canal y que me persuadió de salir de mi ostracismo. Bueno, Axel me dice, mamá, ¿sabes por qué triunfa la izquierda? Porque lo que a la gente le importa no son las acciones, son las intenciones. Y la izquierda siempre logra hacer creer a la gente que la derecha tiene malas intenciones. Mientras que la derecha lo que hace es probar que la izquierda se equivoca en sus acciones. Y eso a la gente no le importa. No le importa en lo más mínimo, por eso es que son tan descarados. Porque lo que les importa es que cuentan con la fe pública de que ellos sí tienen buenas intenciones. Entonces, mi querido telepensante, bien injusto es esperar que el costo de las medidas de la pandemia, que el costo de la ausencia de coraje, que el costo de la falta de institucionalidad, que el costo de haber violado los propios principios una y otra vez, que el costo de llevar candidatos que en realidad no son de derecha, no tienen ninguna formación doctrinaria, que todos esos costos, además de haber sido parte del gobierno y de haberse beneficiado de puestos al interior del Estado, que todos los costos los lleve ahora un partido que sí tiene una gran oportunidad para ser el eje de la reconstitución de una derecha sólida en este país. Yo creo que quienes susurran, como dice Navia, respecto de que sería importante
olvidarse un poco del candidato y empezar a preocuparse por el Congreso, tienen que ampliar un poco su espectro de análisis, porque no basta con llevar a un candidato de RN o UDI, si están votando a favor de la ESI, de la autonomía progresiva, de los retiros de los fondos de pensiones, etcétera, de la Agenda 2030. ¿Ah? Entonces, eso no es haber votado, ese no es un representante de los ciudadanos que votaron por él. Y hoy día más que nunca uno podría decir que la derecha tradicional y quienes la encarnan en la esfera pública están muy distanciados del ciudadano que votó por ellos para ser representado en sus ideas. Y es ahí que hay un espacio de poder. Y le cuento entonces al señor Chaguán que siempre los espacios de poder son ocupados por alguna nueva entidad, persona, imaginario, filosofía, credo, que llega impajaritablemente, como decimos en el campo. Porque un espacio de poder nunca se conserva como espacio. Siempre atrae a alguien que lo ocupa. Eso no es lo mismo que hablarle a los del propio sector. Menos aún cuando el sector le ha dado la espalda a su ideario. Eso es configurar un mundo común en ese espacio para que la gente que no ha sufrido una derrota interna por la victoria mediática e ideológica de la izquierda pueda nuevamente recobrar aliento y seguir participando en la construcción y reconstrucción de nuestra república. De ahí que el dilema del pacto o el no pacto sea un falso dilema. Que tengan una muy buena semana.